Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y en este capítulo encontramos tres milagros. Encontramos tres personas que reciben de parte del Señor Jesucristo un milagro. La primera parte va del versículo 1 al versículo 20 de este capítulo, Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Vamos a encontrar el milagro que el Señor hace en la vida de un hombre que estaba atormentado, un hombre que estaba bajo la posesión demoníaca, un hombre que vivía en una manera muy grave, un hombre solo, un hombre que se hería, un hombre que andaba corriendo por los campos, que estaba en los sepulcros incluso, pero el Señor hace una obra grande en el endemoniado gadareno, así se le conoce a esta historia. Eso aparece en los versículos del 1 al 20. Luego vamos a encontrar que de los versículos 21 hasta el 43, del 21 al 43, vamos a encontrar ahí dos historias, pero entrelazadas. Dos historias entrelazadas. Un hombre llega a ver a Jesús. Es un hombre que está al cuidado de una sinagoga. Propiamente se trata de un hombre que se llamaba Jairo, que estaba al cuidado de la sinagoga de la ciudad de Capernaum. Capernaum era un puerto propiamente, una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea. Y Jairo va a ver al Señor Jesús porque tiene un serio problema que le está afectando, pero profundamente, y va a buscar al Señor Jesús y le pide su ayuda. Y luego vamos a encontrar, Dios hace un milagro en la familia de Jairo, y luego vamos a encontrar entrelazada con esa historia de Jairo, pues el milagro que el Señor hace a una mujer que ha estado enferma, profundamente enferma. A partir del versículo 24 al 34, ahí vamos a encontrar la historia de una mujer que está enferma, que toca el manto del Señor Jesús y que recibe la sanidad. Así es que hay tres historias grandiosas en este capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Está la historia del endemoniado gadareno, está la historia del milagro que el Señor hace en la familia de Jairo, está el milagro que el Señor hace en la mujer que está enferma de flujo de sangre, y vamos nosotros a centrarnos en esta mañana en la historia que tiene que ver con Jairo. Y vamos a leer en dos partes, porque no nos vamos a centrar en la historia de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, porque aunque se entrelaza la historia, pero no vamos a poner atención sino en lo que el Señor va a hacer en la vida de la familia, mejor dicho, en un familiar de Jairo. Y ahorita vamos a ver de quién se trata. Versículos del 21 al 24, vamos a leer primero esta porción, porque a partir del versículo 24 la historia se centra en aquella mujer, pero vamos a leer del 21 al 24. Ustedes siguen en silencio, por favor, la lectura de la palabra del Señor. Marcos 5, del 21 al 24, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Ahí está el nombre de esa persona, llamado Jairo, principal de la sinagoga. Fíjense bien lo que dice ahí el texto. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. O sea, Jesús fue con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ahora nos vamos a saltar hasta el versículo 35, por favor, para poder continuar con la narración, porque ahí es donde se entrelaza la historia de la mujer que estaba enferma. Y versículo 35 hasta el 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Miren qué noticia, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él le dijo: ¿por qué
alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y qué historia tan especial. Bueno, pues hay momentos difíciles, hay situaciones que pasan en nuestra vida. De momento llega una enfermedad devastadora, a veces llega un problema fuerte que nos afecta, ya sea un problema familiar, un problema de trabajo, etc. Hermano Alejandro Gamero pues se enfermó de COVID y pues va a estar ausente por algunos días. Le cayó ahora el COVID a él. Pues vamos a orar que el Señor le ayude, le fortalezca, le sostenga con su buena mano. Nuestro hermano Roberto también tuvo que salir junto con su familia, así es que oremos por nuestro hermano Roberto. En esta historia, hermanos, hay 4 cosas relacionadas con Jesús. En esta historia que tiene que ver con Jairo y con su hija, hay 4 cosas que vamos a aprender de Jesús. Si usted quiere anotarlo, si usted tiene pluma, lápiz, papel, anote estos puntos que vamos a ver. El título del mensaje se llama Un ejemplo ilustrativo de vida nueva. Un ejemplo ilustrativo de vida nueva. Ese es el título del mensaje. Pero vamos a ver 4 cosas relacionadas con Jesús. La primera cosa que vamos a ver del Señor es que Jesús escucha nuestros ruegos de dolor. Escuchemos esto. Jesús escucha nuestros ruegos de dolor. La primera cosa que vamos a ver aquí. La segunda cosa es que Jesús nos acompaña. Jesús nos acompaña en los peores momentos. Jesús nos acompaña en los peores momentos. La tercera cosa es que Jesús nos consuela ante las noticias crueles. Jesús nos consuela ante las noticias crueles. Porque hay noticias crueles, hay noticias duras, hay noticias que nos parten el corazón. Hace unas semanas, cuando recibimos la noticia de mi cuñada que estaba muy grave, ella tuvo el problema de que los huevecillos de la cisticercosis le llegaron a su cerebro y le afectaron profundamente. Pues fue una situación muy crítica para la familia y pues el Señor al fin y al cabo se la llevó, pero sí fue una noticia difícil en la familia. Pero Jesús nos consuela ante las noticias crueles. Y la cuarta cosa, el cuarto punto que vamos a ver aquí, es que Jesús nos levanta. Fíjense bien, hermanos, Jesús nos levanta de situaciones imposibles. Jesús nos levanta de situaciones imposibles. Así es que 4 cosas que vamos a ver en este pasaje, en esta historia de la hija de Jairo. Jesús escucha nuestros ruegos de dolor. Jesús nos acompaña en los peores momentos. Jesús nos consuela ante las noticias crueles. Y Jesús nos levanta de situaciones imposibles. Otra vez el título, un ejemplo ilustrativo de vida nueva. Un ejemplo ilustrativo de vida nueva. El verbo ilustrar, hermanos, tiene el significado de proporcionar. Fíjense bien, el verbo ilustrar significa proporcionar datos sobre un asunto. Otra vez, el verbo ilustrar significa proporcionar datos sobre un asunto a una persona con la finalidad de aclarar el asunto.
Ilustrar es el verbo que significa proporcionar datos para un asunto a una persona a fin de aclarar, de clarificar el asunto. Desde el punto de vista teológico, ilustrar significa, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la enseñanza de la palabra de Dios, ilustrar significa el conocimiento que Dios nos da sobre una verdad. Otra vez, teológicamente, ilustrar es el conocimiento que Dios nos da sobre una verdad. Es decir, Dios nos muestra una verdad, pero nos las aclara, nos las da a entender, nos da el conocimiento para que podamos entender. Y aquí, en esta historia, el Señor nos va a ilustrar a través de la historia de la hija de Jairo algo grandioso en su persona. Nos los va a ilustrar. Los teólogos del siglo XIX, especialmente los teólogos alemanes del siglo XIX, tenían un concepto de Dios que publicaron en sus libros, que escribieron en sus libros de teología, diciendo que Dios era el gran desconocido, que nunca podríamos llegar a entender a Dios, que era tan elevado, que era el Dios altísimo, que nuestra mente tan pequeña, tan finita, no podría jamás entender a Dios. En un sentido, los teólogos alemanes tenían razón. Nosotros no podemos entender a Dios. Nosotros no podemos comprender. Nuestra mente y nuestra misma naturaleza pecaminosa no nos permite entender todo lo grandioso que es Dios. Y aunque hemos cantado cuán grande es Dios, no podemos entenderlo. Pero Dios hace algo. Dios hace algo muy tremendo. Dios se revela a nosotros. No es que nosotros entendamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros y se nos revela. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a empezar a usar nuestras Biblias. Les invito a tener listas sus Biblias. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos al versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18. Y por favor, vamos a leerlo todos juntos. Si a usted le cuesta trabajo encontrar la cita bíblica, por ahí está cerca algún hermano, pídele ayuda, dígale, hermano, no encuentro, y que le ayude para que juntos leamos la palabra del Señor. Y hermanos, seamos atentos para ayudar a quienes les cuesta trabajo encontrar los pasajes bíblicos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera, todos juntos: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer a Dios? El Hijo, Cristo. Él ha venido desde el cielo para poder revelarnos a Dios. Nosotros no podemos entender a Dios. No podemos llegar a experimentar todo lo grandioso de Dios, pero Cristo nos lo revela. La naturaleza pecaminosa nuestra nos impide llegar a ese conocimiento y a esa experiencia grandiosa con Dios, pero Cristo lo ha hecho posible. Así es que qué bendición que a través del Señor Jesucristo podemos entender la grandeza de nuestro Dios y experimentarlo también. Por favor, vayamos más adelante al capítulo 14 también del Evangelio de Juan. Vayamos al capítulo 14 y veamos algo muy especial que ocurrió aquí en la experiencia con los discípulos. En el versículo 8 del capítulo 14 de Juan, uno de los apóstoles le hizo una pregunta muy especial al Señor Jesús. Vayamos por favor a Juan capítulo 14 y versículo 8, y también lo leemos todos juntos. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y
y nos basta. Muéstranos a Dios. Queremos saber de Dios, queremos entenderlo, queremos conocerlo. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues ahora vamos a ver el versículo 9, todos juntos también. Dice así: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Si me estás viendo a mí claramente, si te estás dando cuenta de las obras que estoy haciendo, de los grandes milagros, de cómo la gente está siendo transformada, Felipe, ¿qué te pasa? ¿Qué no estás entendiendo? El que me ha visto a mí, ¿qué dice el Señor? Ha visto al Padre. Entonces Dios se revela a través del Señor Jesucristo. Ahora, por favor, vayamos todavía un pasaje más a la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Vayamos hasta Hebreos capítulo 1, por favor. ¿Sí sabe que Hebreos está entre Levítico y Deuteronomio? Muy bien, vamos a leer Hebreos capítulo 1 y vamos a leer, por favor, versículos 1 y 2. Todos juntos también. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos habla el Señor? ¿Por qué nos habla Dios? Pues a través de su Hijo. Así lo dice en el versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Por eso es que se escribieron los evangelios, los 4 evangelios. A ver, hermano, los 4 evangelios son el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María, ¿sí? ¿Cuáles son los evangelios, hermanos? Eso, muy bien. Ustedes sí saben de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, saben, hay otros evangelios, pero se le llaman evangelios apócrifos, ¿sí? El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, que fue encontrado hace unos años. Bueno, pero son apócrifos. Lo cierto es que a través de los evangelios encontramos ahí las enseñanzas del Señor Jesús, de tal manera que Dios nos está hablando a través de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo hizo también. Así es que en la historia que vamos a ver hoy, el Señor se va a revelar igual y Él va a hablar a nuestros corazones. La primera cosa que vamos a ver aparece en los versículos 21 y 23, por favor, del Evangelio de Marcos. Regresando a Marcos capítulo 5, vamos a entrar en los puntos que se mencionaron hace un momento. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Señor Jesús estaba realizando su ministerio alrededor del mar de Galilea. Si usted lee Marcos capítulo 1, versículo 21, Jesús va de Nazaret hasta la ciudad de Capernaum. Y del versículo 21 del capítulo 1 hasta el capítulo 5, encontramos que Jesús desarrolla su ministerio en la región de Galilea, alrededor del mar de Galilea propiamente. Y Jairo vivía en la ciudad de Capernaum. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, era un hombre que estaba ahí atento a las necesidades de la gente y era posiblemente el hombre que abría la sinagoga cada sábado para que el pueblo llegase a escuchar la ley de Dios, a escuchar las enseñanzas, para ir a adorar a Dios. Pero resulta que ocurrió algo grave en la vida de Jairo. Él tenía una hija y por los datos que nos da
el Evangelio de Marcos, en el versículo 42, esta hija tenía 12 años. Por favor, vea el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Imagínese el hijo, la hija de 12 años. Con cuántas ilusiones, con cuántos proyectos, cuántas cosas para el futuro. De seguro que, bueno, lo quiero contemporaneizar, pero tal vez no era el pensamiento de Jairo. Pero tal vez él estaba pensando, bueno, cuando vengan los 15 años de mi hija, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fiesta vamos a realizar? ¿A quiénes vamos a invitar? Porque así se piensa. Tenía 12 años. Tal vez Jairo le estaba diciendo a su esposa, vamos a ahorrar para hacer una buena fiesta cuando cumpla 15 años nuestra hija. Bueno, estoy contemporaneizando, pero no lo dice la Biblia, ¿sí? Nada más es que para nos situemos en la situación de Jairo. Así es que Jairo, como padre, tenía muchas ilusiones. No se lo menciona a su mamá, pero a él sí. Es una cosa muy especial en la Biblia que los que corren, la mayoría de los que corren hacia Dios son hombres, más que las mujeres. Por una simple razón, porque los hombres son los que llevan la batuta de la vida espiritual de su hogar. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Noé, Dios llamó a David, a Job, a Isaías, los profetas, y en el Nuevo Testamento los apóstoles y más hombres. Con esto no quiere decir que las mujeres no, sí, hay mujeres maravillosas que Dios utilizó grandemente. Pero quienes están yendo en un momento de necesidad, cuando están viendo que las cosas se están derrumbando, es el hombre, es el papá, es el líder de la casa. Hoy hemos cambiado esa situación y hemos delegado nuestro privilegio pues en las esposas o en la hija o en los hijos, en lugar de nosotros tomar la batuta de nuestro propio hogar. Hay quienes tienen esa costumbre de decir, váyanse ustedes a la iglesia y yo los alcanzo. No. El hombre tiene que ir primero. El hombre tiene que estar primero en la iglesia. No la familia. Primero es el hombre, es el que tiene que guiar a la familia. Y Jairo lo hizo en este momento, en este problema tan especial. Veamos la situación tan dramática que estaba sucediendo en ese momento. Dice en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, se arrodilló ante Jesús. De seguro que había escuchado, visto, tal vez en la sinagoga misma, él se había dado cuenta cómo Jesús estaba realizando grandes milagros. Él vio, tal vez, no lo dice el pasaje bíblico, pero allí en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor entró a la sinagoga de Capernaum y estaba un hombre con una mano seca y Jesús lo sanó. De seguro que Jairo estaba ahí presente porque era de los principales y vio la sanidad de ese hombre. Así es que en este momento en que él tenía un serio problema, se acercó a Jesús. Y es una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida espiritual. Cada vez que tengamos una situación que nos pone en crisis, una situación en donde nos encontramos entre la espada y la pared, lo que tenemos que hacer antes de cualquier otra cosa, siempre ir a Dios, siempre ir a Dios, siempre ir a Dios. Veamos, por ejemplo, en el caso del rey David. Vamos al Salmo 54, versículos del 1 al 2, por favor. Salmo 54, versículos del 1 al 2. El Salmo 54, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer también todos juntos. Salmo 54, versículos 1 y 2. Repito para que de esta manera podamos leer la palabra de Dios. El Salmo 54, versículos 1 y 2. Dice así, todos juntos. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Mire qué expresión de David. David estaba clamando a Dios. Escúchame, Dios, escúchame, por favor. Mire la situación en la que estoy viviendo. Mira lo que me está pasando. Si usted nota, allá arribita del Salmo 54, del versículo 1 del Salmo 54, hay unas pequeñas letritas, ¿sí?
A ver si logra ver, bueno, los jóvenes sí van a verlo, pero a ver si usted como adulto la ve. Pero dice así, al músico principal en Nehiyot, es una palabra hebrea, Masquil es otra palabra hebrea, de David. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿dónde está David escondido en nuestra tierra? ¿Dónde está David escondido en nuestra tierra? Lo andaban buscando, buscaban a David. Y es ahí cuando entonces David, mire, surge este salmo, el Salmo 54. Le dice al Señor, oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. ¿Quién lo andaba buscando? Los cifeos, dice ahí en el versículo, arribita en las notas. Los cifeos le fueron con Saúl y se unieron con Saúl. Vamos a buscar a David, vamos a acabarlo, vamos a acabar su ejército. Defiéndeme, Dios. Y luego en el versículo 2 dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y de seguro que Jairo fue corriendo ante el Señor Jesús, se hincó delante de él, se postró completamente ante él, se humilló ante Jesús y le dijo, Señor, al igual como David, escucha mis razones, mira lo que me está pasando. Y entonces le dice Jairo al Señor Jesús, mi hija está agonizando. Imagínense en ese momento de rodillas a Jairo, llorando abundantemente, clamando con todo su corazón, Señor, mi hija está agonizando. Que uno se enferme como papá, bueno, pues un tecito, un mejoral, una inyección, lo que sea, pero cuando nuestros hijos se enferman, nos ponen en aprietos. Aquí en la casa pastoral hace muchos años uno de mis hijos se estaba poniendo morado. No, hermanos, era una cosa así fea. Se estaba poniendo morado, pensaba que se nos iba. Aquí en la casa pastoral, en uno de los cuartitos, oramos y me lo llevé a un hospital. Ahí me quedé toda la noche con él. Gracias a Dios el Señor le salvó y utilizó los medicamentos y el personal médico. Pero qué horrible se siente cuando los hijos están a punto de irse. Y veamos aquí a Jairo, dice el texto en el versículo 23, le rogaba mucho, y le expresó al Señor. Ahora, si leemos el versículo 1, por favor regresemos al versículo, al versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él ¿una qué? Una gran multitud. ¿Tenía mucho trabajo el Señor? Sí, porque no solamente era el problema de Jairo, también era el problema de la gente. Tal vez la gente le está diciendo, Señor, ayúdame, tengo este problema, tengo esta enfermedad, me pasa esto, mira que este hijo rebelde se me está yendo de la casa, mira que mi esposa ya no me quiere atender, mira que tengo problemas económicos, y tal vez la multitud le estaba apretando diciendo, Señor, tengo mis problemas, eran miles de problemas. Y llega Jairo. Tal vez el Señor le ha dicho, mira Jairo, si me esperas unas 5 horas en lo que yo atiendo a toda esta gente, si haces fila para poder atenderte, porque mira, ya llegaron otros y también tienen problemas y tengo que solucionar y tengo que estar con ellos. Cuando usted va al Seguro Social y saca una cita, se le dan inmediatamente. Le dicen, pase. Usted llega con su dolor de estómago, lo que sea, de cabeza, no sé, llega con su dolor y llega a pedir su cita y le dice, sí, pásele luego. Ahí está un médico que le va a atender luego. Le dan un papelito, venga hasta el 15 de septiembre. Pues entonces ya voy a darle el grito, pero grito de muerte, porque ya no me voy a salvar.
pero le dan una cita bien lejos, ¿no? ¿No les ha pasado así? Que dan una cita en 15, 20 o un mes. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho a Jairo: mira, Jairo, ahorita tengo demasiado trabajo, estoy demasiado ocupado. Mira, estos apóstoles que tengo, pues a duras penas pueden también con la gente. Espérame unas horas. No hizo eso. No hizo eso. Escuchó el ruego de Jairo. Estuvo atento a sus palabras. Lo vio que estaba devastado, estaba profundamente en crisis. Se arrodilló ante él. El Señor lo miró fijamente y vio su dolor, vio la situación tan crítica que él estaba pasando en ese momento, porque su hija se le estaba yendo de las manos. Le dice Jairo al Señor: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Cómo sabía Jairo que nada más con colocar las manos sobre el cuerpecito de su hija ya iba a ser sanada? Porque lo había visto. Lo había visto en otras experiencias. Lo había visto con la gente. Y le pides al Señor. Y el Señor escuchó. Como Dios también nos escucha. Como en este momento Dios escucha lo que hay en nuestros corazones. Si venimos con un problema serio, venimos buscando una respuesta, ahí está el Señor, ahí está presente. Él no nos va a abandonar. Él no va a decir, pues, si me esperas unos días te atiendo. No. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, que siempre está dispuesto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a responder. Pero clama a mí. Y es lo que hizo Jairo. Clamó al Señor. Así es que podemos venir ante el Señor y ante cualquier situación que nos esté afectando, que nos esté poniendo en aprietos, que estemos en una situación de veras demoledora. Ahí está el Señor para atendernos. Ahora, la segunda cosa. Mire lo que hizo en el versículo 24, lo que hizo el Señor Jesús. Vamos al segundo punto que está en el versículo 24. Fue pues con él. Jesús nos acompaña en los peores momentos. Cuando vio que Jairo estaba clamando y rogándole y llorando, sufriendo por su hija que estaba agonizando, el Señor le dijo: sí, Jairo, levántate, vámonos ya. Vamos a tu casa. ¿Qué distancia había entre donde estaba Jesús a la orilla del mar hasta la casa de Jairo? No lo sabemos. Pero para el Señor era sumamente importante ir a la casa de Jairo. Y inmediatamente lo acompañó. Por lo menos, en esos momentos, en esos minutos en que Jesús iba caminando, Jairo descansó por un poco, brevemente, no totalmente. Él seguía pensando en su hija. Los minutos eran de suma importancia, eran vitales para la vida de su hija, porque su hija se estaba yendo, estaba agonizando. ¿De qué enfermedad? No lo dice el texto, pero estaba muy enferma. Pero Jesús le acompañó. Y al saber que Jesús le estaba acompañando, entonces él pudo descansar y decir: bueno, ahora puedo descansar porque mi problema está en las manos de Jesús. Y lo he visto hacer cosas grandes, he visto ver milagros a través de él, he visto cómo la gente ha sido sanada, he visto cómo los endemoniados son liberados, he visto cómo las palabras son confortantes que traen gozo a la vida de la gente. Lo he visto. Puedo descansar. Salmo 55, 22 dice estas palabras, hermanos. Salmo 55 y versículo 22.
Salmo 55 y versículo 22. Salmo 55 y versículo 22. Lo leemos todos juntos. Dice así, todos juntos. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Primera frase de este texto. Echa ¿qué cosa? Sobre el Señor tu carga. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer. Él va a estar contigo. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Qué carga traemos en este momento? ¿Qué tipo de preocupaciones? ¿Qué tipo de cosas nos están afectando? ¿Qué tipo de situaciones nos están llevando a una situación desesperada? Echa sobre Jehová tu carga. Dile al Señor, Señor, aquí está mi problema, por favor ayúdame, sácame triunfante. Él lo va a hacer, porque Él quiere estar ahí con nosotros, en medio de esa situación dolorosa. Él nos acompaña. Pero mire, pasó algo especial. Sigamos con Marcos capítulo 5, por favor, regresemos al pasaje de Marcos. Se atraviesa una señora en el camino. Se atraviesa una señora con un problema. De esas señoras que pues hasta que no consiguen lo que quieren, no dejan tranquilo. Son de esas señoras que le regatean en el tianguis hasta que por fin usted suelta la prenda y se la vende al precio que ella quiere. Le regatean, le compro esta prenda. Y usted le dice, bueno, se la vendo pues en 100 pesos. No, le doy 50 nada más. Y le regatea hasta que por fin le convence, pues ya llévese ya, para que no me esté molestando. Y esta mujer le sale al encuentro a Jesús. No vamos a leer la historia, pero usted lo puede leer del versículo 24 al 34. Es una mujer que está muy enferma y toca el manto de Jesús. Y el Señor le sana porque tan solo con tocarle, el poder de Él, su naturaleza divina, hace posible la sanidad de esta mujer. Pero le hace perder minutos. Le hace perder unos minutos valiosos. Porque el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Y por ahí los discípulos dicen, pero Señor, mira, con tanta gente, con toda esta multitud, y estás preguntando quién te ha tocado. Pues si estamos chocando, si no estamos hasta codeando. ¿Cómo es que preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús sabía por qué. Y esta historia es muy interesante, la de esta mujer, porque le hace perder minutos al Señor. Bueno, hacer perder tiempo entre comillas. Porque una de las cualidades del Señor Jesús es que siempre es puntual en sus citas. El Señor llegó a las 12 del día al pozo de Jacob, donde se iba a encontrar con la mujer samaritana. Llegó puntual. El Señor llegó a las 3 de la tarde a la cruz para morir puntualmente y poder redimirnos de nuestros pecados. Y pareciera como que esta historia que se entrelaza con la historia de Jairo le hace perder el tiempo, porque fíjense qué ocurrió. Vamos al versículo 35. Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, mire qué noticia, tu hija ha muerto. Si usted hubiera sido Jairo, ¿qué le hubiera dicho a Jesús? Si yo hubiera sido Jairo, le hubiera dicho, Señor, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué no hubieras atendido en otro tiempo más adelante a esa mujer que nos hizo perder minutos
Yo fui primero a verte. Ella debió estar en la cola. Le pude haber reclamado. Porque miren porque le dijeron a Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya para qué, ya murió. ¿Y qué noticia? Si usted hubiera sido Jairo, ¿qué hubiera hecho? Pues no hay más que decir. Nos quebramos. Se nos hace nudo la garganta. Empezamos a llorar. Nos sentimos impotentes. Pero veamos aquí vienen palabras de consuelo de Jesús. Palabras ante las noticias crueles. Palabras de ánimo. Veamos lo que hizo el Señor Jesús. Veamos el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿cómo es que lo escuchó el Señor si estaba atendiendo pues el asunto de la mujer? Bueno, porque Él sabe todas las cosas. Ahí está su omnisciencia. Omnisciencia. ¿Qué significa esto? Que el Señor ¿todo qué? ¿Qué es omnisciencia, hermanos? Que todo lo sabe. Todo lo sabe. Él sabía lo que estaba pasando en la vida de Jairo y a aquellos que le estaban dando la mala noticia. Y el Señor le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Por qué le dice cree y no temas? ¿Por qué le dice estas palabras? Porque en ese momento la situación estaba bajo el control de Jesús. Él tiene el control de todas las cosas. De todo lo que nos está pasando, Él lo tiene bajo control. Y si Él permite que ocurra algo en nuestras vidas, es porque Él así lo ha decidido en su sabiduría. Si en un momento dado nos llega una situación de crisis a nuestras vidas, es porque el Señor está planeando algo, quiere hacer algo en nuestras vidas. Él tiene todas las cosas en control. Así que le dice a Jairo, mira Jairo, no temas, cree solamente. ¿Cree usted que Jesús estaba preocupado? ¿Cree que Jesús estaba muy ansioso? ¿Cree usted que Jesús estaba diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora tal vez estaba pensando Jesús, bueno, mejor me echo a correr porque me va a reclamar Jairo. No, Jesús sabía perfectamente bien todas las cosas. Y de seguro que Jesús estaba tranquilo. Y dice, Jairo, tal vez Él le puso su mano sobre su hombro, Jairo, no temas, vamos a ir a tu casa, voy a ir a tu casa, no te asustes, no te dejes llevar por tus emociones, no pienses más allá, no veas moros con trinchete como dice la gente, estate tranquilo, voy a ir a tu casa, porque Jesús tenía todo el control, como lo tiene hoy. Él tiene en control nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestro futuro. Todo lo que pasa está bajo el control de Él, porque Él es Dios. Todas las cosas por medio de Él subsisten, dice Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Así es que por eso le dice, cree solamente. Y veamos lo que hizo el Señor Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Ya la situación se había puesto muy crítica, muy lamentable en la casa de Jairo. Ya estaban sus familiares de Jairo, ya estaban los familiares de su esposa, ya estaban sus vecinos, ya estaban personas de la sinagoga ahí para llevar la consolación a Jairo. Lo conocían. Era un hombre del pueblo importante. La gente estaba ya ahí en la casa y le estaban dando palabras de ánimo. De seguro que había las mujeres de ahí de Capernaum que estaban al lado de su esposa, abrazándola y consolándola por la pérdida tan tremenda de su hija. Y Jesús llega.
Jesús llega y miren lo que dice en el versículo 39. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Mire qué palabra. Pareciera como que estas palabras no están bien. ¿Pero por qué se están alborotando si yo estoy aquí? En otras palabras, el Dios del cielo está presente aquí en esta casa. ¿Por qué se están acongojando? Y miren en qué problema espiritual nos metemos cuando nos pasan problemas y empezamos a correr como desesperados, como locos. Y hacemos esto, hacemos lo otro, y pedimos dinero al banco, y vamos a visitar a un familiar para que nos ayude en un problema. Bueno, ¿qué Dios no está en medio de nosotros? ¿Qué Dios no está junto a nosotros? ¿Qué no nos ha prometido acompañarnos? Entonces, ¿por qué nos alborotamos? Pero así nos pasa, así nos pasa. Y dice el texto que esto fue lo que causó un revuelo en la gente. La niña no está muerta, sino duerme. Y cuando escucharon estas palabras, ¿qué ocurrió? Veamos en el versículo 40. Se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús. Y la gente muchas veces se burla pensando que Dios no hace cosas grandes. Hemos cantado cuán grande es Él. Y sigue siendo, y lo seguirá siendo por toda la eternidad, cuán grande es Él. Aunque en un momento permita que nos pasen desgracias o situaciones críticas, seguirá siendo cuán grande. Porque Él tiene todas las cosas en control. Y dijo, la niña no está muerta sino duerme. Ahora, ¿por qué? Porque Él tiene el poder de la vida. Él tiene en sus manos la vida. No es que la quiera, Él es la vida. Él puede darla o quitarla cuando Él quiera. Él es Dios. Apocalipsis capítulo 1, no vamos a leerlo, pero dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él puede sacar de la tumba a alguien como lo hizo más adelante con Lázaro. Él pudo salir de la tumba porque tenía el poder de la vida y de la resurrección y salió de la tumba al tercer día. Claro, en ese momento la gente no pensaba así. Y se burlaron de Él. Entonces tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jairo, a su esposa, y le dijo a toda la gente que se saliera y lo llevó a donde estaba la niña. Y dice en el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, mire estas palabras tan bonitas. Estas palabras no son griegas ni son hebreas. Estas palabras que dijo el Señor a esta niña eran del lenguaje, del idioma que se hablaba en ese momento en Israel. Se le llama, a ver, hermanos, arameo, exactamente, era el arameo, era el lenguaje que se hablaba. El hebreo solamente se utilizaba en la sinagoga para leer las escrituras. El griego pues era el idioma comercial, el idioma internacional, pero la gente judía utilizaba el arameo. Y le dice, Talita, cumí o cum, como sea, no sé la pronunciación, pero la traducción aquí está. Qué bueno que nos pusieron la traducción, porque Marcos, que escribe el Evangelio, dice que la traducción dice niña, y es en un sentido imperativo, niña, levántate, levántate. Le tomó de la mano, niña, levántate. Y mire, esas palabras son grandes, porque esas palabras provienen del Dios Todopoderoso, del Dios único y verdadero.
palabras grandiosas que pueden hacer cosas increíbles. La NASA, ya vamos a terminar con esto, la NASA acaba de mandar un telescopio al espacio que ahora están poniendo fotografías de alta resolución de cómo se ve el universo. Es una cosa impactante, increíble. Millones de estrellas resplandecientes de una manera tan increíble como nunca se ha visto. Pero el Dios del cielo, Cristo mismo que es Dios, lo ha hecho. Y si hizo todo el universo tan tremendo que está impactando a los astrónomos hoy en la actualidad, le era difícil decirle a esta niña, Talita Cumi, no. Le dijo, levántate. Y en ese momento, en ese cuerpo, la vida otra vez surgió. Porque Cristo tiene el poder, total poder, de levantar aún de entre los muertos. Y la niña se levantó, y dice el texto para terminar, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese. Esas mismas palabras son para nosotros. Lo que el Señor Jesús le dijo a esta niña, que no sabemos cómo se llamaba, si se llamaba Rosa María o se llamaba, bueno, quién sabe. Pero le dijo Talita Cumi, esas mismas palabras para nosotros. Ahora, el Señor también nos está diciendo, Talita Cumi, levántate. Los problemas se están poniendo en el piso, levántate. No puedes con tus crisis familiares, levántate. No puedes con tu economía, levántate. No puedes con tu ministerio, levántate. No puedes, levántate. Porque yo te lo estoy diciendo. Jesús está diciendo eso. Mire, querido. Es triste que a veces nos dejamos vencer por las emociones. Es triste que a veces nos dejemos vencer por los problemas. Es triste que nos dejemos vencer por la crítica de la gente cuando Jesús te está diciendo, levántate, sigue adelante. Porque Él es Dios. Porque cuán grande es Él. Así es que en esta semana vamos a tener problemas. Y tal vez problemas fuertes. Pero recuerda estas palabras. Talita Cumi. A ver, digamos todos. Talita Cumi. Pero apropiémonos. El Señor nos va a decir, levántate. No te quedes ahí tirado. Yo no te quiero ver tirado. Yo no te quiero ver en la lona. Yo no te quiero ahí lloriqueando en el piso. Levántate. Porque yo estoy ahí contigo. Yo estoy contigo. Levántate. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque día tras día nos levantas con tu poder. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan grandiosa. A través de tu Hijo, Padre Celestial, nos has dado una vida nueva. Como la vida nueva que le diste a esta niña, nos las has dado con el poder de la sangre preciosa de tu Hijo. Ayúdanos a caminar siempre dependiendo de ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.